La llegada a la fiesta siempre estuvo cargada de expectativas para mí. Quería que fuera un momento de alegría y encuentro, una oportunidad para compartir con quienes consideramos familia, a pesar de las circunstancias complejas que nos rodeaban. Sin embargo, antes de siquiera cruzar el umbral, recibí algo que pondría en tela de juicio la armonía que esperaba encontrar esa noche. Un susurro de advertencia, una orden silenciosa pero clara, de mi nuera. Ella se acercó con una mirada fría y determinante, intentando que solo yo escuchara sus palabras: no hables durante la fiesta. Fue un susurro cargado de intención, casi una sentencia que pretendía silenciarme, reducir mi presencia a la más mínima expresión para evitar que mis opiniones, mis sentimientos o mis reclamos alteraran el escenario cuidadosamente planeado. Esa orden velada, luna oscura en medio de un cielo que esperaba despejado, marcó el inicio de una velada llena de desafíos y emociones encontradas. Quedé paralizada por unos instantes ante la dureza de aquel reproche. No era la primera vez que sentía que mi voz debía ser excluida o minimizada en reuniones familiares, pero recibir aquella indicación precisa, casi como una amenaza diurna, me hizo sentir otra vez relegada a un segundo plano, como si mis pensamientos y sentimientos no tuvieran peso ni importancia. Sin embargo, dentro de mí surgió una oleada de determinación, un fuego que me recordaba que aunque quisieran silenciarme, tenía todo el derecho a ser escuchada y a defender mi lugar en esa familia. Al entrar en el salón, sentí como las miradas de algunos familiares se posaban en mí con curiosidad, anticipación o incluso con cierto temor. El susurro de mi nuera parecía haber creado un velo invisible que intentaba envolverme en silencio, pero no pudo impedir que quienes me querían detectaran la tensión que esa orden había generado en mi corazón. Tratar de ocultar lo que sentía se volvió una batalla interna, un esfuerzo constante para no dejar que el miedo o la tristeza dominaran mi rostro. El ambiente estaba cargado. A simple vista, la fiesta parecía corriente, con música suave, luces cálidas y múltiples conversaciones cruzadas, pero entre esa atmósfera formal, latía una tensión subyacente. Sabía que mis pasos silenciosos y mi reserva cautelosa no lograrían evitar la tormenta que estaba por desatarse. La intención de mi nuera de mantenerme callada era un síntoma evidente de conflictos no resueltos, de diferencias profundas que reclamaban atención, aunque se intentara esconder detrás de invitados, decoraciones y sonrisas forzadas. Mientras trataba de integrarme sin perturbaciones, el recuerdo de aquel susurro vibraba en mi mente como un eco persistente. ¿Por qué debía callar? ¿Por qué me relegaban a la condición de espectadora cuando siempre había sido parte activa e imprescindible en la vida familiar? Estos pensamientos daban vuelta en mi cabeza, mezclándose con la expectativa de lo que sucedería. Quería ser prudente, dar espacio para la paz, pero también sabía que quedarme en silencio era aceptar una injusticia. La sombra de aquel susurro condicionó cada interacción, cada palabra que pronuncié. Me encontré a mí misma midiendo demasiado mi tono y mis gestos, intentando no provocar, no molestar, pero manteniendo intacta la dignidad que merezco. La contradicción era dolorosa, la fuerza para callar era para evitar mayor daño, pero ese silencio podía interpretarse como sumisión o resignación, algo que jamás había deseado ni estoy dispuesta a aceptar. Los primeros minutos de la fiesta fueron un filtro de emociones contenidas. Mi nuera, con su actitud fría y controladora, mantuvo una posición distante y vigilante, asegurándose de que su voluntad de silenciarme se cumpliera. En contraste, otros familiares, más comprensivos, lanzaban miradas de apoyo o de inquietud, conscientes del conflicto que subyacía pero sin atreverse a intervenir abiertamente. Este juego de tensiones veladas fue el preludio de ese evento que cambiaría el curso de la noche. Mientras tanto, la música y las risas seguían su ritmo, pero yo sentía que cada paso que daba era una prueba, cada palabra no dicha un peso más en la balanza emocional de aquella fiesta. Aquel susurro, aún tan presente en mi mente, me impulsaba a resistir sin estallar, a preparar el momento en que mi voz, el amor por mi nieto y la verdad emergerían como un faro necesario en medio de la oscuridad. Así, entre la intención de silenciarme y mi firmeza interna para resistir, se inauguró la fiesta, con un aire cargado de silencio impuesto y emociones reprimidas, esperando el instante en que la verdad y el amor se abrirían paso y harían que todos callaran para escuchar la voz sincera de mi nieto, la voz que marcaría un antes y un después en nuestra historia familiar.
Desde el momento en que comenzaron a llegar los invitados, la tensión en el ambiente se hizo cada vez más palpable. Aunque la música suave y las luces cálidas intentaban crear una atmósfera festiva, bajo esa apariencia se escondía una corriente subterránea de incomodidad y reservas. Las miradas esquivas, los silencios prolongados y los susurros ocasionales eran indicios claros de que no todo estaba en paz. Los familiares se saludaban con cortesía, pero muchos evitaban intercambiar palabras profundas o demasiado cercanas. Había un aire de precaución, como si cada uno midiera sus gestos y palabras para no encender viejas disputas o reavivar heridas recientes. La cordialidad superficial ocultaba resentimientos, desacuerdos y miedos que flotaban en el aire y que todos trataban de ignorar o suavizar. Era evidente que algunos miembros de la familia ya habían llegado con un peso emocional importante. Diferencias pasadas, conflictos no resueltos y desacuerdos sobre temas delicados generaban una atmósfera cargada, donde el simple hecho de compartir una misma habitación resultaba un desafío. Se podían percibir tensiones en cómo ciertos visitantes se agrupaban o en el modo en que ciertos temas evitaban ser mencionados. Las conversaciones que surgían eran cuidadosamente medidas. Se hablaba de temas generales o triviales para evitar rozar puntos sensibles, y las sonrisas a menudo tenían un dejo de forzada educación. La atención de muchos estaba dividida entre la intención de disfrutar del momento y el esfuerzo por no caer en desencuentros que podrían arruinar la reunión. Además, la presencia de mi nuera aumentaba la crispación. Su actitud distante y controladora generaba discretas chispas en alguna que otra mirada entre familiares, que compartían sin palabras el malestar que percibían. Su intento de silenciarme desde el inicio se reflejaba en la atmósfera como una sombra que limitaba la libre expresión y dificultaba la convivencia abierta y sincera. Los niños, por su parte, aportaban un destello de normalidad y alegría, aunque incluso ellos parecían percibir que algo no estaba del todo bien. Su espontaneidad y juegos contrastaban con la cautela de los adultos, quienes, en muchos casos, habían aprendido a esconder sus emociones bajo capas de discreción para evitar conflictos. En suma, la tensión latente entre los familiares no era un hecho aislado ni pasajero, sino el resultado de años de acumulación de diferencias no resueltas, agravadas por heridas recientes. Esa energía contenida se manifestaba en cada gesto, mirada y conversación, definía el tono de la fiesta y presagiaba que, a pesar del esfuerzo por mantener la calma, tarde o temprano la verdad y las emociones saldrían a la luz, cambiando el curso de la celebración. A pesar del susurro restrictivo de mi nuera y de la tensión latente que se palpaba en el ambiente, hice un esfuerzo consciente para mantener la calma y evitar provocar conflictos durante la fiesta. Entendía que aquel era un momento delicado y que mis palabras o actitudes podían influir en el desarrollo de la reunión, para bien o para mal. Por eso, decidí adoptar una postura serena, tratando de controlar mis emociones y contener cualquier impulso que pudiera generar una confrontación innecesaria. Me propuse hablar solo cuando fuera imprescindible y siempre desde un lugar de respeto y cariño. Sabía que tenía mucho que decir, que había temas pendientes y sentimientos heridos que merecían ser expresados, pero también era consciente de que la paciencia y la prudencia en ese instante eran cruciales para no empeorar la situación. Mi prioridad era cuidar el bienestar del niño y preservar, en la medida de lo posible, la armonía familiar, aunque eso implicara callar parte de mi verdad temporalmente. Durante la fiesta, me enfoqué en escuchar más que en hablar, observando con atención las dinámicas que se desarrollaban entre los presentes. Prestaba atención a los gestos, las miradas, las palabras no dichas, tratando de comprender las emociones que subyacían a las conductas visibles. Esta actitud me permitió evitar malentendidos y reaccionar con empatía en lugar de con impulso, lo que ayudó a mantener cierta tranquilidad en el grupo. Intenté ser un puente entre miembros de la familia que mostraban señales de incomodidad o desacuerdo, buscando suavizar tensiones con pequeñas palabras de apoyo y gestos conciliadores. En algunos momentos, mi presencia tranquila logró calmar a quienes parecían al borde de una discusión, recordándoles la importancia de ese encuentro y del cariño que en definitiva nos une. Al mismo tiempo, me mantuve atenta a las señales que notificaban que la situación podía cambiar en cualquier momento. Sabía que la fiesta estaba construida sobre una base frágil y que cualquier desencuentro o palabra imprudente podía romper el equilibrio y desatar una crisis mayor. Por eso,
Actué con moderación y con el deseo firme de que prevaleciera el respeto y la serenidad, sin sacrificar mi integridad ni mi derecho a expresar lo necesario en el momento adecuado. Esta moderación no significó renunciar a mis sentimientos, sino elegir el tiempo y la forma para manifestarlos. En silencio, interioricé mis emociones, preparándome para cuando llegara el momento en que debía hablar desde el corazón, defendiendo lo justo y exponiendo las verdades necesarias. Mientras tanto, preferí ser un testigo silencioso y paciente, confiando en que el amor familiar es capaz de abrir caminos cuando se actuamos desde la calma y la comprensión. En definitiva, mis esfuerzos por mantener la calma durante la fiesta fueron una muestra del compromiso que tengo con la familia y el deseo profundo de sanar heridas sin añadir más dolor. Fue una prueba de resistencia emocional y de voluntad para preservar la unidad, en espera de que la verdad y el amor encuentren su momento para expresarse plenamente y transformar la reunión en un encuentro auténtico y reparador. A medida que la fiesta avanzaba, la atmósfera, aunque en apariencia festiva, comenzó a cambiar lentamente debido a pequeños desencuentros y comentarios que surgían entre algunos de los invitados. Estas pequeñas fricciones, aunque en un primer momento parecían insignificantes, poco a poco fueron minando la paz y el equilibrio que tanto había costado mantener. Los intercambios de palabras, a veces con tonos apenas perceptibles pero cargados de doble sentido, evidenciaban las tensiones que estaban a punto de estallar. Algunos familiares lanzaban frases con intención velada, que parecían buscar respuesta o provocación, mientras que otros respondían con miradas esquivas o silencios incómodos que aumentaban la presión en el ambiente. En ocasiones, estos comentarios abordaban temas triviales, pero el trasfondo era evidente. Las diferencias no resueltas y los resentimientos ocultos comenzaban a manifestarse en forma de pequeñas críticas, que aunque disfrazadas de bromas o de opiniones inocentes, resonaban en el corazón de quienes las recibían como cuchilladas veladas. Estos roces hicieron que varios invitados se mostraran más reservados o cautos, evitando participar activamente en las conversaciones por temor a ser cuestionados o heridos. Otros referían en voz baja confidencias, haciendo que los grupos se fragmentaran en pequeños círculos de confianza y discreción, reflejando una división invisible que afectaba la cohesión familiar. Los gestos y el lenguaje corporal también revelaban gran parte de lo que no se decía abiertamente. Suspiritos apresurados, movimientos tensos de las manos, cruces de brazos y miradas fugaces indicaban que el control sobre las emociones estaba a punto de ceder. La sonrisa falsa que adornaba algunos rostros no ocultaba la preocupación o el descontento que muchos sentían. En particular, la presencia de mi nuera, con su actitud rígida y controladora, parecía exacerbar estas pequeñas fracturas. Su forma de intervenir en las conversaciones o de dirigirse a ciertos familiares contribuía a generar reacciones emocionales contenidas que, aunque no estallaban en confrontaciones directas, sí trasladaban una sensación de malestar generalizado. Poco a poco, la tensión acumulada empezó a hacerse más visible, y la fiesta que debía ser un momento de alegría y unión comenzaba a verse amenazada por aquellos desencuentros aparentemente pequeños, pero que eran síntomas claros de problemas que no podían seguir escondiéndose. Era como si una delgada capa de hielo estuviera a punto de romperse bajo el peso del resentimiento y la falta de comunicación. En ese clima, cada conversación y gesto cobró un significado especial, y todos los presentes se dieron cuenta de que, a menos que se retomara el respeto y la empatía, la celebración podría transformarse en un escenario de conflicto abierto. Esta atmósfera inestable preparó el terreno para que la valentía de mi nieto y su intervención decisiva cambiaran el curso de la noche, haciendo que la verdad y el amor se impusieran sobre las diferencias y el silencio impuesto. En resumen, los pequeños desencuentros y comentarios durante la fiesta fueron la manifestación inicial de las tensiones acumuladas, que, lejos de desaparecer, buscaban un espacio para expresarse y que, en última instancia, revelarían la necesidad de enfrentar los conflictos familiares con valentía y sinceridad. En medio de la creciente tensión y los silencios cargados de significado que iban apoderándose de la fiesta, ocurrió un momento que cambió para siempre el curso de esa velada. Mi nieto, con la inocencia y valentía propias de su edad, decidió tomar la palabra y enfrentar directamente a mi nuera. Fue un acto espontáneo, surgir de un lugar genuino de amor y lealtad que conmovió a todos. Mientras la mayoría de los adultos intentaban contener sus emociones y evitar confrontaciones abiertas,
Mi nieto se levantó con determinación. Su mirada, limpia y llena de coraje, buscó la mía y luego se dirigió hacia mi nuera, rompiendo el muro de silencio que ella y la tensión habían impuesto. En voz clara y firme, expresó lo que muchos sentían pero ninguno se atrevía a decir. Defendió mi presencia, mi rol en la familia y el amor que nos une. Su enfrentamiento no fue agresivo, sino cargado de sinceridad y verdad. Con palabras simples pero contundentes, recordó a todos que yo soy su abuela, alguien fundamental en su vida, cuyo lugar no podía ser negado ni minimizado. Fue una defensa pura e intuitiva que tocó fibras sensibles y sacudió la formalidad y las máscaras del evento. El impacto de ese acto fue inmediato y profundo. Ese niño, que representa la inocencia y la autenticidad, con su voz limpia y sin temor, expuso una realidad que los adultos muchas veces complicamos con prejuicios y rencores. Su valentía creó un espacio donde la verdad pudo brillar y donde el amor demostró ser la fuerza más poderosa frente a las divisiones. Los invitados, sorprendidos y conmovidos, guardaron silencio al escuchar las palabras del niño. Fue imposible ignorar el mensaje que transmitía, y muchos comprendieron en ese momento lo delicado y urgente que era sanar las heridas para proteger el cariño que los une, especialmente por el bienestar de las generaciones más jóvenes. El gesto de mi nieto marcó un antes y un después. No solo rompió el silencio impuesto, sino que también activó una conciencia colectiva de que excluir o menospreciar a un miembro de la familia es daño para todos. Su intervención fue un llamado a la unidad, al respeto mutuo y a la defensa del amor familiar, valores que deben prevalecer por encima de cualquier conflicto. Para mi nuera, el enfrentamiento representó una derrota emocional y una llamada a la reflexión. La voz decidida de un niño le recordó que su intento de excluirme no solo lastimaba a una persona, sino que afectaba la esencia misma de la familia y su equilibrio. Esa realidad, expresada con tanta claridad, la posicionó en un lugar donde tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. En resumen, la valentía de mi nieto al enfrentarse a mi nuera durante la fiesta fue un acto heroico lleno de amor y verdad. Su voz se convirtió en un símbolo poderoso de defensa familiar y de lucha contra la injusticia. Gracias a él, la noche que parecía destinada a caer en el silencio y la división, encontró un camino hacia la comprensión y la esperanza de reconciliación. Fue el momento en que la pureza y el coraje infantil transformaron una celebración en un espacio de cambio y unión. Tras la valiente intervención de mi nieto, el silencio en la sala se volvió abrumador. La voz pura y decidida del niño había logrado detener por completo las conversaciones y los gestos nerviosos que antes dominaban el ambiente. Sentí en ese instante, más allá del peso de la emoción, una especie de paz, como si una fuerza invisible hubiera tranquilizado las aguas turbulentas de aquella noche. Sin embargo, también prevalecía un profundo respeto y una tensión expectante por lo que sucedería a continuación. El silencio era casi sagrado, y todos los presentes parecían estar atrapados en una especie de trance colectivo. La mirada de los asistentes se dirigía ahora hacia el niño, quien permanecía firme en su postura, con sus pequeños brazos cruzados y una expresión de determinación en su rostro. Era como si aquella valiente declaración hubiera reventado un muro invisible que durante mucho tiempo había separado a la familia. La simpleza de sus palabras había puesto en evidencia una verdad que muchos tenían miedo de admitir. El amor y la justicia no podían ser silenciados. Este momento marcó un punto de inflexión en la fiesta. La tensión, que parecía haber alcanzado su punto máximo, empezó a suavizarse lentamente. La expresión en el rostro de los adultos mostraba una mezcla de asombro, admiración y una cierta tristeza por los momentos de división que habíamos permitido que crecieran. La presencia de mi nieto en ese instante se convirtió en un símbolo de esperanza y en una poderosa llamada a la reflexión para todos. Cuando el amor y la verdad se expresan con sinceridad, tienen la capacidad de sanar heridas abiertas y abrir caminos hacia la reconciliación. Quienes estaban a mi lado, y algunos otros que habían sido testigos silenciosos, comenzaron a compartir gestos de apoyo y reconocimiento hacia mi nieto. Sus miradas, que antes podían haber estado llenas de inseguridades o tensión, cambiaron a expresiones de ternura, orgullo y alivio. La valentía del niño fue un recordatorio que la pureza y la honestidad, no importa cuán pequeñas parezcan, tienen un poder transformador en el corazón de una familia.
Este silencio, que invadió el salón, no fue solo de asombro sino también un espacio para la introspección. Los adultos empezamos a comprender en ese instante la magnitud de aquel acto tan simple, pero tan lleno de significado. Nos dimos cuenta de que, a veces, basta una sola voz valiente para despertar la conciencia y activar un proceso de cambio profundo. La escena quedó grabada en la memoria como un vestigio de esperanza, un recordatorio de que en el amor y la verdad reside la verdadera fuerza para superar los obstáculos. A partir de ese momento, comenzaron a gestarse en cada uno de nosotros la intención y la voluntad de sanar las heridas de años y de construir un vínculo más sincero y respetuoso. La noche, que parecía condenada a la división, empezó a transformarse en una oportunidad para dejar atrás los rencores y empezar a trabajar en la reconciliación, guiados por la sencillez y la pureza de la voz de un niño que, en su valentía, había llevado luz a la oscuridad de esa reunión familiar. Después del impacto inmediato causado por la valiente declaración de mi nieto, las reacciones entre los invitados se dividieron claramente, reflejando la complejidad y diversidad de opiniones presentes en la familia. La sala, que había quedado en silencio absoluto, empezó a llenarse de murmullos y miradas cargadas de emoción, mientras cada persona procesaba lo ocurrido desde su propio punto de vista. Una parte importante de los familiares ofreció su apoyo abierto y sincero hacia mi nieto y hacia mí. Reconocieron la valentía del niño y la importancia de defender los lazos familiares y el respeto mutuo ante cualquier intento de exclusión o injusticia. Estos familiares expresaron palabras de aliento y solidaridad, mostrando que valoraban la unidad y el amor por encima de las diferencias. Su postura reforzó el sentimiento de que la familia debe estar basada en principios de inclusión, respeto y afecto incondicional. En contraste, hubo quienes reaccionaron con sorpresa y cierto malestar por la forma en que la situación se había desarrollado. Para algunos, la confrontación inesperada desveló tensiones que preferirían mantener ocultas o minimizar, despertando en ellos sentimientos de incomodidad o preocupación por el impacto que podría tener en la convivencia futura. Este grupo mostró reservas sobre cómo se había manifestado el conflicto, considerando que quizá hubiera sido mejor manejarlo en privado o con más discreción. También se percibió cierta actitud defensiva por parte de quienes apoyaban a la nuera, intentando justificar sus acciones o suavizar el conflicto. Algunos familiares intentaron mediar, proponiendo que se dejara pasar el momento y que se evitara profundizar en la discusión para proteger la paz y la armonía del grupo. Sin embargo, incluso en estas posturas moderadas, se notaba una tensión latente que indicaba que el problema estaba lejos de resolverse por completo. Además, algunos invitados se mostraron conmovidos por la intervención del niño y comenzaron a cuestionar sus propias actitudes y las dinámicas que habían permitido que ciertas actitudes excluyentes se mantuvieran hasta ese punto. Para ellos, la declaración de mi nieto fue un llamado a la reflexión profunda sobre cómo todos podemos contribuir a crear un ambiente familiar más acogedor y respetuoso. En general, la diversidad de reacciones evidenció la complejidad de los conflictos familiares y la dificultad para encontrar un consenso rápido ante situaciones cargadas de emociones y desequilibrios anteriores. No obstante, aunque las opiniones variaban, la mayoría coincidía en que aquel momento representaba una oportunidad para reformular las relaciones y generar un cambio positivo. Esta multiplicidad de respuestas también subrayó la necesidad de continuar el diálogo, de abrir espacios para escuchar a todos y de trabajar en la comprensión y el perdón. La familia, aunque atravesada por diferencias, mostró que seguía teniendo la capacidad de unirse cuando se prioriza el amor y el bienestar común. En síntesis, las reacciones divididas entre los invitados reflejaron las distintas perspectivas y emociones presentes en la familia. Este choque de opiniones fue una muestra clara de que la sanación requiere tiempo y esfuerzo colectivo, pero también demostró que la valentía de un niño puede ser el motor que impulse a todos a buscar un camino hacia la reconciliación y la unión sincera. Frente a la confrontación y el rechazo que comenzó a manifestarse hacia su actitud, mi nuera se encontró en una situación difícil y compleja. La firmeza con la que varios familiares defendieron mi lugar en la familia y el apoyo incondicional que recibió mi nieto la obligaron a replantear sus acciones y a reflexionar sobre las consecuencias que había generado su comportamiento excluyente. En un momento de tensión creciente, la nuera optó por retirarse parcialmente de la escena, buscando distancia para evitar que la situación escalara aún más.
Su gesto de alejamiento fue percibido tanto como un mecanismo para calmar los ánimos como una señal de reconocimiento, aunque tácita, de que su postura estaba siendo cuestionada y no era aceptada por el grupo. Esta retirada momentánea permitió que el ambiente respirara y dio espacio para que las emociones se asentaran. Sin embargo, no todo quedó ahí. En conversaciones más privadas o con quienes mostró mayor confianza, la nuera intentó explicar las razones que la llevaron a actuar de aquella manera. Argumentó que sus acciones respondían a preocupaciones legítimas relacionadas con la dinámica familiar y el bienestar del niño, intentando hacer entender que su intención no era causar daño sino proteger ciertos intereses que consideraba importantes. Estas explicaciones, aunque buscaban justificar su conducta, generaron reacciones mixtas entre los familiares. Algunos mostraron disposición a escucharla y a entender sus motivos, reconociendo que los conflictos familiares muchas veces tienen bases emocionales profundas y que es necesario abordar esas cuestiones con empatía y paciencia. Sin embargo, otros mantuvieron una postura crítica, señalando que el modo en que expresó sus inquietudes, a través de la exclusión y el control, no era aceptable y que debía aprender a comunicarse y resolver diferencias de manera más respetuosa. La situación evidenció una división en la familia. Mientras que algunos estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad a la nuera, otros veían con escepticismo la posibilidad de reconciliación inmediata debido al daño causado y a la dificultad que implicaba superar el resentimiento acumulado. Esta discrepancia puso de relieve la complejidad de los conflictos y la necesidad de un proceso consciente de sanación. La retirada o repliegue de la nuera también abrió un espacio para que la familia reflexionara sobre el manejo de los desacuerdos, la importancia del respeto mutuo y la necesidad de establecer límites claros que eviten futuras exclusiones o actitudes que generen división. Se empezaron a plantear ideas para mejorar la comunicación y promover un ambiente más sano donde todos los miembros puedan sentirse valorados y escuchados. Aunque la actitud de la nuera fue causa de dolor y división, su sinceridad en la búsqueda de diálogo, aunque tardía, permitió plantear un camino hacia la reconciliación. La familia empezó a considerar la posibilidad de apoyarse en instancias externas como terapia o mediación para construir puentes y superar las heridas profundas. En suma, la retirada o intento de justificar su actitud por parte de la nuera fue un momento clave que, a pesar de marcar una crisis, generó oportunidades para la reflexión, el diálogo y la reconstrucción de la confianza. Este proceso, aunque desafiante, es esencial para sanar las heridas y avanzar hacia una convivencia basada en el respeto, la inclusión y el verdadero amor familiar. Después del repliegue y las explicaciones de mi nuera, la familia entró en una etapa de calma relativa que permitió empezar a procesar lo ocurrido. La retirada momentánea de la nuera fue como un respiro necesario para que las emociones se asentaran y para abrir espacio a la reflexión personal y colectiva sobre el significado de lo vivido esa noche. Durante los días siguientes, se percibió un cambio en la dinámica familiar. Los miembros que antes se mostraban más distantes o renuentes a expresar sus sentimientos comenzaron a acercarse con mayor apertura y sensibilidad. Muchos aprovecharon para compartir sus pensamientos y emociones, reconociendo que ese conflicto había puesto en evidencia problemas que se habían evitado durante mucho tiempo. El apoyo y la solidaridad hacia mí y hacia mi nieto se mantuvieron firmes, fortaleciendo los vínculos que esos momentos difíciles habían puesto a prueba. La familia pudo reencontrar en ese respaldo mutuo un refugio y una motivación para seguir trabajando en la construcción de relaciones más saludables y afectuosas. Además, surgieron iniciativas para promover el diálogo y la reconciliación. Se empezaron a organizar encuentros más pequeños y confidenciales, donde cada persona podía expresarse libremente en un ambiente de respeto y escucha activa. Estas reuniones fueron fundamentales para desactivar tensiones acumuladas y para restablecer puentes entre quienes se habían sentido heridos o excluidos. En paralelo, algunos familiares propusieron la opción de buscar ayuda profesional, como terapia familiar o mediación, para tratar las emociones y conflictos subyacentes de una forma más estructurada y efectiva. Esta propuesta fue vista como una oportunidad valiosa para sanar heridas profundas y aprender nuevas formas de comunicarnos y resolver diferencias. Durante este proceso, la familia también empezó a valorar más la importancia del bienestar emocional del niño, considerándolo un eje central que debe guiar nuestras decisiones y acciones. Proteger su alegría,
seguridad y sentido de pertenencia se transformó en un objetivo común que ayudó a motivar a todos hacia la reconciliación. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeños gestos de acercamiento que, aunque modestos, significaban avances significativos. Las palabras de perdón, las disculpas sinceras y las muestras de cariño fueron ganando protagonismo, mostrando que la sanación es un camino gradual que requiere compromiso y paciencia. En suma, los días posteriores a la fiesta y al conflicto representaron un momento de transición para la familia. La experiencia dolorosa se convirtió en un punto de inflexión que despertó la necesidad de transformar el dolor en aprendizaje y crecimiento. Aunque el camino hacia la reconciliación completa es largo, la disposición mostrada y los pasos iniciales dados auguran un futuro más unido, basado en el respeto mutuo y el amor que nos sostiene. En conclusión, la familia inició un proceso consciente de recuperación, compromiso y reconstrucción, donde el amor y la comprensión empiezan a vencer las heridas. Esta etapa nos recuerda que, aunque el conflicto puede partirnos en pedazos, la voluntad colectiva puede juntarlos y devolvernos la fuerza y la esperanza para continuar juntos. El cierre de aquella fiesta fue un cúmulo de emociones que dejaron una profunda huella en todos nosotros, especialmente en mí. Esa noche, marcada por momentos de tensión, silencio impuesto, valentía inesperada y reflexiones difíciles, terminó siendo una lección intensa sobre la familia, el amor y la capacidad de resiliencia que todos poseemos cuando nos aferramos a lo que realmente importa. Reflexioné sobre la complejidad de las relaciones familiares, como las diferencias, los desencuentros y las heridas pueden ser tan reales y dolorosas, pero también como la fuerza del amor y la verdad pueden superar barreras que parecen insalvables. Lo que empezó como un intento de silenciarme, terminó siendo el escenario donde la voz más pura, la de un niño, nos recordó lo esencial que es valorar, respetar e incluir a cada miembro de esta familia. Sentí tristeza por los momentos de exclusión y rechazo, pero también un orgullo inmenso por la valentía de mi nieto, cuya determinación nos enseñó a todos que la verdad y el amor pueden ser la luz en medio de la oscuridad. Me convencí de que no podemos callar cuando se pone en juego la justicia y el respeto hacia quienes amamos, que el silencio, en ocasiones, es cómplice de la injusticia. Este episodio me reafirmó que la familia no es un lugar perfecto ni libre de conflictos, sino un espacio donde la imperfección se abraza con paciencia, comprensión y esfuerzo. Aprendí que el perdón no es un acto de debilidad, sino un poderoso acto de amor que libera y reconstruye. Con el corazón abierto, miré hacia el futuro con esperanza. A pesar de las heridas y las dificultades, sé que podemos construir un camino más sano y sincero, que podemos recuperar la armonía y fortalecer los vínculos que nos unen. El cumpleaños, que parecía un día corriente, se transformó en un hito que marcó un renacimiento emocional y la oportunidad para que nuestra familia crezca en amor y respeto. El amor por nuestro nieto, eje central de todo, se convirtió en la fuerza que nos impulsa a sanar y a avanzar. Él representa la continuidad, la alegría y la esperanza. Protegerlo y amarlo es el compromiso que nos une y guía. Finalmente, cierro este capítulo con gratitud por las enseñanzas que la vida me regaló esa noche. La familia es nuestro refugio y la fuente de nuestra fuerza, y con voluntad, diálogo y amor, sé que podemos superar cualquier adversidad. Tengo la certeza de que, juntos, escribiremos un futuro donde el cariño y la comprensión sean los pilares inquebrantables de nuestra historia compartida.